Buen día. Hoy tocaremos el tema de los pares craneales uno, 2 y 8. Asimismo, las evaluaciones de los pares craneales sensitivos. Los pares craneales. El sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos y fundamentales del cuerpo humano. Este sistema desempeña un papel crucial en la regulación, coordinación de todas las funciones del organismo. Una parte importante del sistema nervioso periférico está conformada por los pares craneales. Los pares craneales son un conjunto de 12 nervios que emergen del cerebro en contraste con los nervios espinales. Cada uno de los 12 pares craneales tiene funciones específicas y se relacionan con estructuras en la cabeza y el cuello, como son los músculos faciales, el olfato, la audición, la visión, el gusto y otras funciones sensoriales y motoras. Par craneal 1, nervio olfativo. Este nervio se encarga, este nervio craneal se encarga de la olfacción. Es el único nervio sensorial que no tiene conexión con el precortical, con el tálamo. Se considera un nervio aferente visceral. El origen. El nervio olfativo se origina en la parte superior del cerebro, específicamente en el bulbo olfatorio, que es una estructura situada en la base del cerebro anterior. Los bulbos olfativos son una especie de procesamiento para las señales olfativas que ingresan a través de las células olfativas en la cavidad nasal. Células olfativas. Las células olfativas ubicadas en la parte superior de la cavidad nasal contienen receptores olfativos especializados que detectan olores en el entorno. Estas células envían señales al nervio olfativo cuando se estimulan o cuando son estimulados por moléculas odoríferas. Conexión con los bulbos olfativos. Las prolongaciones de las células olfativas se extienden hacia arriba a través de la lámina cribosa del hueso etmoides y se conectan con los bulbos olfativos en el cerebro. Procesamiento central. Una, una vez que las señales olfativas alcanzan los bulbos olfativos, se inicia el procesamiento central de la información olfativa en el cerebro. Esto implica la interpretación de olores y la asociación de estas sensaciones con recuerdos y emociones. Procedimiento. Se le practicó al señor Vega Benítez Josué de 33 años. En primer lugar, se tiene que observar que se mantengan abiertas las dos fosas nasales. Posterior a ello, ocluyendo alternativamente cada una de ellas y pidiéndole que respire a través de la otra. Después de los ojos, después se vendó los ojos, ocluí una de sus fosas nasales y le pedí que identifique un olor común, no irritante, e aplicada bajo la fosa nasal opuesta, tal como el café, el yogur, el jabón. Siguiendo el procedimiento de la misma manera, se hizo con la otra fosa nasal. Ojo, en este procedimiento de prueba no se utilizó sustancias desagradables, ya que estos olores pueden irritar la mucosa nasal. Resultado, tanto para el jabón, el café y el yogur, sí pudo percibirlos. Una vez concluido el procedimiento, el paciente manifiesta percibir los diferentes tipos de olores que se le presentó. Los percibió sin ninguna dificultad, pero menciona que el café fue el que percibió con mayor intensidad. Enseguida el jabón y finalmente el yogur de fresa, que presenta un aroma ligero, ¿no? Eso quiere decir que la persona evaluada no presenta alguna patología, anosmia o tumores nasales que le dificulte la percepción de los diferentes aromas o diferentes olores del ambiente. A continuación doy pase al siguiente par craneal. El par craneal 2 o nervio óptico. El nervio óptico o par craneal es un nervio sensorial, por lo tanto lleva fibras sensoriales especializadas para la visión, específicamente transmitiendo impulsos visuales desde la retina del ojo hacia la corteza visual del cerebro.
Tiene origen en las neuronas bipolares de la retina que salen de la órbita ósea para posterior entrar a la cavidad craneal. Por el conducto óptico, los dos nervios ópticos, uno en cada lado, transita posterior y medieval en la cavidad craneal, llegando en el quiasma óptico donde se cruzan parcialmente cuando hablamos del nervio óptico. Estamos hablando de la parte de la vía óptica entre el globo ocular y el quiasma óptico. El nervio oftálmico se extiende en dirección anterosuperior desde el ganglio trigémino, dando origen al ramo meningio recurrente. Los segmentos del nervio óptico son 4. Primero, el segmento intraocular. Se encuentra dentro de la retina y emerge a través de una abertura escleral. Los axones de las células ganglionares de la retina convergen en la papila óptica. El segmento intraorbitario aquí pasa hacia posterior y centralmente dentro de la órbita y está rodeado por revestimiento dural o el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, se comunica directamente con el espacio subaracnoideo. El nervio queda comprendido en un cono formado por los músculos recto del ojo y se sumerge en la grasa retroocular. El segmento intraocular. El nervio atraviesa el agujero óptico acompañado por la arteria oftálmica. El segmento intracraneal o también llamada cisternal ingresa a la fosa craneal media y pasa dentro de la cisterna quiasmática en la región supracelular con la arteria cerebral anterior en su parte superolateral, uniéndose con el nervio óptico contralateral y en el quiasma óptico esto puede medir entre 1 centímetro aproximadamente. El quiasma óptico. El quiasma óptico está situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Sus ángulos anterolaterales se continúan con los nervios ópticos y los ángulos posterolaterales continúan en los tractos ópticos. El tracto óptico emerge del quiasma óptico y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pendículo cerebral. El cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral es un pequeño engrosamiento ovalado de la zona pulvinar del tálamo. La radiación óptica. Son las fibras de radiación óptica, los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El tracto va a pasar posteriormente a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual. El procedimiento a continuación detallaré de los exámenes 3 realizados a la paciente Gracie. Para esta exploración deberemos de realizar las siguientes pruebas como la agudeza visual, la exploración cromática y campos visuales. Primeramente, se le explica a la paciente lo que se le va a realizar para que esté preparada, lista y de una forma conforme al paciente. Primero, para realizar el test visual, utilizamos la prueba de Snellen. Se debe de cubrir un ojo con una palma, un pedazo de papel, una paleta y en voz alta se dará lectura a la letra pequeña que figure en el tablero. Esta nos va a servir para poder evaluar su capacidad ocular de la paciente y poder descartar si hay alguna alteración que dificulte con su visión. De esta forma se va a medir su agudeza visual. Se utiliza también en pacientes ancianos, ya que por la edad avanzada va perdiendo la vista. En adultos, por alguna variación que noten en su vida cotidiana, ¿no? Deberán de acudir al oftalmólogo. En niños o en jóvenes, por el uso continuo de las computadoras o laptops y los niños en etapa preescolar, al tener dificultad de momento de leer la pizarra, las tareas o reconocer objetos a larga distancia, ¿no? Se realiza ese test Snellen. Esta prueba no es invasiva, se realiza de forma ambulatoria y no va a requerir previa preparación. Segundo, el test de Shihara se deberá realizar con una luz natural. Deberá situarse a una distancia aproximada de 75 centímetros de la paciente a la mesa para visualizar las cartas de colores guiados. Esto se realiza de manera monocular, es decir, tapando un ojito y continuar con el otro. Que realizaremos a la paciente nos va a permitir identificar si la paciente presenta algún malestar o dificultad al ver los números o el color de los mismos. Teniendo en cuenta que en la carta numeral, por decir el número 8 en la cartita, el número 8 está con puntos rojitos,
Alrededor de ellos puede estar con colores verdes, amarillos o colores rosados, ¿no? De esta manera también podemos identificar si es daltónico o no la paciente. Con una serie de cartas de colores que ya mencioné, se podrá visualizar los números dentro de los puntos rojitos. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es la incapacidad para ver algunos colores de la forma normal. Esto sucede cuando tenemos problema con los pigmentos en las células nerviosas del ojo, que son las que perciben el color. Esas células son llamadas también como conos. La campimetría es la más usada para detectar las reducciones de la visión periférica, como la presencia de estocomas o conocidas con el nombre de la zona ciega. La duración que deberá de llevar a cabo cada paciente es en cada ojito 5 minutos aproximadamente. También es usada para descartar la glaucoma por la pérdida de la visión periférica ya mencionada. Resultados de las pruebas realizadas. En la prueba de Snellen, ambos ojitos presentaron dificultad para ver las letras. Con resultado de ello, tenemos un fuente 20 a 30. La prueba de Shihara presenta problemas en el ojo izquierdo, lagrimea al ver los números, pero sí identifica los colores de los números. Se descarta de tal manera que presente el paciente daltonismo, ¿no? La campimetría. La paciente sí observa movimientos de los dedos, de los brazos, anterolateral, derecho, izquierdo, ¿no? Y de ello descartamos que presente problemas con la visión periférica. En conclusión, se observa que la señorita presente problemas al tener visión borrosa con las letras pequeñas, medianas, según el tablero de Snellen. Por tal motivo, se indica que la paciente deberá acudir al oftalmólogo y reciba sus controles 6 meses, cada 6 meses, ¿no? Por su medida de sus lentes. Par craneal 8, vestíbulo coclear. El nervio vestibulococlear constituye el octavo par craneal de nervios y su función es fundamental para nuestra supervivencia, dado que es gracias a él que podemos oír y mantener nuestro equilibrio. La forma en que envía información al cerebro es un tanto compleja, implicando múltiples vías y activando varias regiones y tipos específicos de neuronas. El nervio vestíbulo-coclear se divide en dos partes, la vestibular y la coclear, estando ambas divisiones encargadas de la función sensorial. Este nervio lleva fibras eferentes somáticas desde estructuras del oído interno. La parte coclear del nervio se encarga del sentido del oído, la parte vestibular se encarga de aspectos relacionados con el equilibrio. El nervio vestíbulo coclear se encarga de enviar información procedente de la cóclea y el vestíbulo al cerebro, estímulos los cuales serán interpretados en forma de sonido y de equilibrio. Cuando llega un sonido al oído, las ondas sonoras inciden sobre las estructuras internas de la oreja, haciéndolas vibrar. La cóclea transforma estas vibraciones en impulsos eléctricos, los cuales viajan por una serie de estructuras que desembocan en la corteza auditiva del encéfalo. Con relación al equilibrio, cuando movemos la cabeza, el vestíbulo detecta estos movimientos y envía señales al cerebro para indicar en qué posición nos encontramos o si hemos perdido el equilibrio momentáneamente. Dentro de esta estructura tenemos un líquido que al moverse activa unas células llamadas células ciliares o vellosas del oído que actúan a modo de sensores. Estas células envían la señal al cerebro, órgano que activará los músculos necesarios para corregir la posición y mantener el equilibrio. Partes del nervio vestíbulo coclear. Nervio coclear, encargado de la audición. En el inicio de esta sección se encuentra en los receptores sensoriales del órgano de Corti, viajando a través del oído interno hasta llegar al cerebro, donde el estímulo auditivo es procesado. La información auditiva pasa primero por el tálamo y posteriormente llega a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Las células encargadas de recibir el estímulo auditivo son células ciliadas que se encuentran en el órgano de Corti que se sitúa en la cóclea. La información es enviada a neuronas pseudounipolares que se sitúan en el ganglio espiral, situado en el centro de la cóclea. Los axones de estas neuronas pseudounipolares son las que forman el nervio coclear en sí. Tras salir de la cóclea, el nervio entra en el meato interno donde se une al nervio vestibular, conformando el nervio vestíbulo coclear en sí. Ambas secciones del nervio completo viajan hasta la fosa craneal posterior, entrando al cerebro por el ángulo pontocereboloso, junto con el nervio facial. En el puente troncoencefálico, las fibras del nervio coclear hacen sinapsis con los núcleos cocleares posterior y anterior. Los axones del núcleo anterior forman el cuerpo trapezoide. Muchas de estas fibras decursan y van a parar al complejo olivar superior. Los axones de las neuronas que llegan hasta aquí, junto con los del núcleo coclear posterior, forman el lemisco lateral que viaja hasta el colículo inferior y los cuerpos geniculados mediales. Los axones procedentes del núcleo geniculado medial forman la radiación acústica del cerebro, que pasa a través de la cápsula interna y termina en el giro temporal superior y el giro temporal transverso, áreas de Brodmann 41 y 42. Aquí realizan sinapsis con las neuronas corticales.
Nervio vestibular. El nervio vestibular es la otra división del nervio vestíbulo coclear. Recibe la estimulación que captan los receptores sensoriales situados en la membrana del laberinto auditivo, encargados del sentido del equilibrio, la orientación espacial y la motricidad. La mayor parte de las fibras de este nervio van a parar al cerebro, en los núcleos vestibulares, pero algunas de ellas van directamente hacia los núcleos reticulares sin necesidad de hacer sinapsis por el camino y también acaban en los núcleos cerebelosos. El nervio vestibular surge desde los receptores de las máculas del oído interno, concretamente udículo y sáculo, además de los receptores de los conductos semicirculares del laberinto membranoso. Los receptores reciben estímulos primarios y las neuronas del ganglio vestibular transmiten la información desde los receptores mediante sus dendritas. Los axones que surgen de las neuronas en el ganglio vestibular forman el nervio vestibular, el cual se une a su compañero, el nervio coclear, en el meato interno del oído, formando el nervio vestíbulo coclear. Las fibras del nervio vestíbulo coclear alcanzan el área vestibular en el cerebro, en donde realiza sinapsis con los núcleos vestibulares. Los axones de las neuronas de estos núcleos viajan a varias direcciones. Neuronas motoras del cuerpo anterior a la médula, vía tracto vestíbulo espinal, núcleo olivar inferior, vía tracto vestíbulo olivar, cerebelo, vía tracto vestíbulo cerebeloso, corteza cerebral vía núcleo ventral posterolateral del tálamo. Procedimientos. Se hizo dos exámenes, procedimiento de voz susurrada y la prueba de Romberg, ya que se tiene que ver el tema de oído y el tema de equilibrio. En el tema de la prueba de voz susurrada, al modelo se le realizará esta prueba para la función auditiva, a la cual se le denomina voz susurrada. La prueba de voz susurrada es una prueba simple para detectar la discapacidad auditiva si se realiza con precisión. Párese a lo largo del brazo detrás del paciente sentado para evitar la lectura de los labios. Cada oreja se prueba individualmente. Se debe incluir al paciente para que ocluya la oreja que no es de prueba con su dedo. Exhalar antes de susurrar y usar una voz lo más silenciosa posible. Susurrar una combinación de números y letras, por ejemplo 4K2, y luego pídale al paciente que repita la secuencia. Si el paciente responde correctamente, la audición se considera normal. Si el paciente responde incorrectamente, la prueba se repite usando una combinación diferente de número-letra. Se considera que el paciente ha superado la prueba de detección si repite correctamente al menos 3 de un posible 6 números o letras. La otra oreja se evalúa de manera similar con una combinación diferente de números y letras. En el caso de la prueba de Romberg, se utiliza para probar el equilibrio y también se utiliza como prueba para conducir bajo la influencia de un intoxicante. Para una imagen de la prueba de Romberg, pide al paciente que se pare con los pies juntos y los ojos cerrados. Párese cerca y prepárese para ayudar si el paciente comienza a caerse. Se espera que el paciente mantenga el equilibrio y se ponga erecto. Una prueba de Romberg positiva ocurre si el paciente se balancea o es incapaz de mantenerse en equilibrio. La prueba de Romberg es también una prueba de sentido y posicionamiento del cuerpo que requiere un funcionamiento saludable de la médula espinal. Resultados. Para el caso de la prueba de voz susurrada, se indica que la modelo no presentó problemas para el entendimiento y la ejecución de las indicaciones. Del mismo modo, no presenta, Es del mismo modo, no presenta problemas de audición en voz susurrada. Prueba negativa. Aplicando la combinación de letras y números 1B5 para el oído derecho y 8UT para el oído izquierdo, respondiendo en ambas pruebas de manera satisfactoria. El test de Romberg. Para el test de Romberg se indica que la modelo no presentó problemas para el entendimiento y la ejecución de las indicaciones. Al aplicar la prueba, la modelo no se mantuvo erguida, prueba positiva. Se movió en dirección derecha, vértigo periférico, oído derecho, al perder el equilibrio de los ojos y se le ayudó a incorporarse a su posición inicial. Muchas gracias.